Un gusto de saludarles una vez más. Estamos en una siguiente semana. El tiempo avanza de una manera inexorable y antes que pestañemos ya estamos en otra semana. Hoy trataremos un tema vinculado con pensamientos del apóstol Pedro, en la epístola de Pedro, el capítulo 1 en adelante. La predicación de hoy está dirigida a la Iglesia Adventista Peniel del Norte en Barranquilla, Colombia, a cargo del pastor Hernando Acosta Jaime. Quiero saludar en forma especial a quienes nos han invitado para tener esta predicación. Me refiero a Alexander Pizarro y Cheryl González, directores del Ministerio de Hogar y Familia de dicha iglesia. Es un privilegio para mí poder acompañarles a través de la reflexión. Quiero que se instalen, que tomen sus Biblias, que tomen papel y lápiz y nos dispongamos a examinar una porción de la epístola de Pedro que puede traernos un mensaje para el tiempo en que estamos viviendo hoy. Alexander me pedía que hiciera una reflexión pensando en las familias y el tiempo del fin. No es un tema fácil porque no hay referencias, a menos que nos pongamos a hacer texto prueba, en el cual yo no creo. Yo creo en la predicación expositiva, donde dejamos que la palabra nos hable. Pero hay una porción de la epístola a Pedro que puede ayudarnos a reflexionar en el tiempo en que estamos viviendo. Para quienes me escucharon alguna vez en una predicación que hice sobre Pedro, recordarán que enseñé que la epístola más difícil de todo el Nuevo Testamento es precisamente la epístola de Pedro. Porque está escrita en un lenguaje docto, en un lenguaje muy especializado, en un griego de mucha altura, señal de que quien lo escribió era experto en griego. De hecho, no lo escribió Pedro, son las ideas de Pedro. Pedro probablemente la dictó. Lo escribió un amanuense, es decir, una persona especializada en escribir, tal como lo menciona al final de la epístola. Lo interesante es que el momento en que Pedro escribe es un momento paralelo en muchos sentidos a lo que estamos viviendo hoy día nosotros en nuestro mundo. En la mente de los apóstoles no existía la idea de que iban a pasar siglos antes del regreso de Jesucristo. Para su mente, Jesús estaba a las puertas ya. Pobrecitos, si hubieran sabido que iban a pasar siglos, probablemente habrían pensado de una forma distinta o habrían dado mensajes tal vez diferentes, pero ellos están pensando que Jesús viene ya. Ahora, en el caso de Pedro en particular, el contexto en el cual está viviendo Pedro es el de una iglesia perseguida, de una iglesia en peligro, de cristianos que están huyendo por todo el mundo conocido debido a las persecuciones que se han iniciado en contra de ellos, dirigidos específicamente desde Roma. En ese contexto, muchas de las reflexiones de Pedro tienen un sentido, una razón de ser, porque Pedro está queriendo transmitir no solo esperanza, sino transmitir la idea de la premura, la idea de la rapidez, la idea de que estamos viviendo en un tiempo donde necesitamos con urgencia tomar decisiones. Hoy estamos viviendo un tiempo difícil, parecido al de Pedro. Hay muchos lugares del mundo donde los cristianos están siendo perseguidos por su fe. Hay otros lugares donde la fe cristiana ha perdido relevancia. Yo vivo en Europa y aquí la fe cristiana no tiene la trascendencia que tiene en países latinoamericanos o en países de la antigua Europa del Este, donde sí el cristianismo está vigente, pero en Europa no tanto. En Estados Unidos es más un cristianismo, digamos, por inercia, porque se ha sido un país con mucha defensa del cristianismo, pero en general estamos viviendo un tiempo difícil para los cristianos.
donde ser cristiano demanda muchísimo más de lo que demandó en décadas anteriores, precisamente, por una parte, por las persecuciones. El cristianismo es una de las religiones más perseguidas, especialmente en países árabes, en países africanos con orientación musulmán, en países de la Europa del Este con orientación comunista, etc. Pero también tenemos una especie de persecución, no con los tintes de esos países, pero sí una especie de persecución ideológica producto de la consideración del cristianismo como una religión con tintes extremos o con tintes de ignorancia. Ahora, para ser justos, se lo debemos a muchos cristianos ignorantes y extremos, que lamentablemente por sus actitudes extremas y por la creencia en mitos y en fábulas y su rechazo a la ciencia, se han convertido en un sinónimo de ignorancia, lo cual es lamentable porque ser cristiano no es sinónimo de ser ignorante, aunque hay muchos cristianos que lo son. Ese es el contexto de Pedro y es más o menos parecido a nuestro contexto. Versículo 13. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Hay 3 llamados del apóstol Pedro en este versículo. El primero, dispónganse para actuar con inteligencia. Eso es tremendamente importante. En una época de oscurantismo como la que vivimos hoy, en la época de la posverdad, donde cualquier adolescente o adulto con acceso a Internet cree que sabe todo, hoy día estamos viviendo en una época trágica, porque es la época donde nunca antes tuvimos el acceso tanto conocimiento y tanta información como hoy, y nunca tuvimos tanta ignorancia como la que tenemos hoy en día. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar con inteligencia. Eso significa pensar, prepararnos para pensar, razonar, reflexionar. Queridos padres, si quieres transmitir algo tremendamente importante a tus hijos, es más importante el que les enseñes a pensar a que les proveas de alimento o de ropa o de lujos. La ropa y el alimento no es un lujo, pero hay ropa y alimentos que lo son. Es más importante que le enseñes a tus hijos a tomar decisiones inteligentes, a razonar y a reflexionar, que darles cosas que sus hijos no necesitan, empezando por los móviles, que no los necesitan. Luego nos invita a tener dominio propio, es decir, autocontrol. Vivimos en una época desordenada, donde la gente le cuesta muchísimo hacer caso, donde es necesario actuar a la fuerza para que las personas obedezcan. En este proceso que estamos viviendo con el COVID, es lamentable que han tenido que intervenir en algunos países el ejército, la policía, para hacer que las personas se queden en sus casas. No pueden soportar no hacer una fiesta. Hoy día estamos envueltos en una especie de segunda vuelta o de segunda ola de contagios del COVID y se lo debemos prácticamente en mayor parte a los jóvenes que no soportan no estar con sus amigos para tener una fiesta y en condiciones paupérrimas, sin considerar la responsabilidad social de entender su responsabilidad en los contagios. La mayoría de los contagiados últimamente son jóvenes y muchos de ellos jóvenes que no tienen la más mínima inteligencia ni dominio propio para vivir. Ahora, ¿dónde se forma la inteligencia y el dominio propio? En los hogares. ¿Quiénes son los encargados de modelar la vida de los jóvenes y de las señoritas? Los padres. Pero lamentablemente también estamos asistiendo a una época donde los padres le tienen miedo a los hijos y tienen miedo de ser padres. No ponen límites, permiten que sus hijos les agredan, permiten que sus hijos hagan lo que quieran y finalmente estamos a merced
de la generación Z, que es la generación que nació con las redes sociales, que tienen mínimo dominio propio, no pueden esperar y están sujetos al vaivén de lo rápido y lo cotidiano. Es decir, la filosofía Instagram. Es decir, pasar el dedo. Vamos, ya vi, vamos a otra. Y así sucesivamente. ¿Cómo enseñamos? Queridos padres, dedica tiempo para pensar con tus hijos. En muchos hogares se reúnen a comer y se reúnen en torno a una mesa con celulares en la mano y a eso le llaman familia. Eso no es familia, eso es aislamiento. ¿Por qué tienes que reunirte con celulares? ¿Por qué tienen que estar todos, padres e hijos, pendientes de lo que te va a decir alguien que no tiene el más mínimo interés en ti, en vez de atender a tu familia, de darse tiempo para reír, para conversar, para dialogar? Debería ser práctica habitual que en los hogares se prohibiera el uso de celulares a la hora de la comida. Debería ser práctica habitual que los padres le dijeran a sus hijos: no puedes utilizar el móvil ni las redes sociales después de las 10 de la noche, o yo diría media hora al día máximo. Pero los padres, que algunos están achicando su inteligencia, permiten que sus hijos sean controlados por otras personas, por otros estímulos, y no estamos generando ni inteligencia ni dominio propio. Ahora, el apóstol Pedro invita como tercera acción en este versículo a poner toda nuestra esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. ¿Qué esperanza tienen nuestros hijos? A mí me llama la atención que gente cristiana, su única esperanza es que su hijo termine una carrera profesional. Y si bien es cierto, la carrera profesional es importante, la preparación para la venida de Jesucristo es mucho más importante. Muchos padres están preocupados de que su hijo tenga bienes de este mundo, pero no están preocupados de los bienes de la eternidad. Y luego están admirados porque sus hijos no están interesados en las cosas del Señor. ¿Le estás revelando a tus hijos el momento que estamos viviendo sin alarmismo, sino con esperanza? ¿Estás contagiando a tus hijos del entusiasmo de vivir la época que estamos viviendo? ¿O simplemente vives obsesionado por los tiempos, como vive un montón de gente que estudia el Apocalipsis para vivir con miedo y transmitir miedo, cuando en realidad el Apocalipsis dice al comienzo: gozosos los que leen esta profecía? Y algunos cristianos lo que menos tienen es gozo. Vivir el tiempo que vivimos nos debería estar haciendo expectantes todos los días, porque Jesucristo está a las puertas, y con alegría. ¿Ustedes creen que nuestro mundo va a mejorar? No, en absoluto. El Señor Jesucristo dice en Mateo 24, esto es comienzo de males. Preocúpate de dónde está puesta la esperanza de tus hijos. Si está puesto en una profesión, si está puesto en el pasar diario, como si eso fuera lo único que existiera, estás haciendo un pésimo trabajo. Los padres tenemos que contagiarlos con la esperanza de la venida del Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 14, aunque habla de hijos, no está refiriéndose a los hijos, sino está refiriéndose a todos. Dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Y me encanta la palabra amolden, porque le está diciendo: no te metas en el molde de tu mundo. El otro día alguien me decía: es que no le puedo quitar el celular a mi hijo porque todos sus amigos lo usan. ¿Qué tontería es esa? El que todos los amigos tengan una práctica no significa que tu hijo deba tener la misma. Eres tú el que lo educa, eres tú el que lo forma. Eres tú el indicado de transmitirle valores que permitan no amoldarse al mundo. Tanta gente
que ha permitido que el mundo ingrese a sus hogares y ha permitido que las redes sociales, que son peligrosísimas, controlen la vida de sus hijos y la vida de ustedes como seres humanos. Aquí estamos llamados a la predicación, estamos llamados a vivir la esperanza, estamos llamados a esperar la pronta venida de Jesucristo, mientras comunicamos con alegría y entusiasmo a otros que nuestra vida es distinta y que nuestra pasar por el mundo es distinto. Pero el apóstol Pedro entiende que somos seres humanos y le dice, no te amoldes, no te metas en el molde de tus vecinos que no son creyentes. ¿Por qué tienes que tener los mismos valores? ¿Por qué tienes que tener la misma concepción? ¿Por qué tienes que tener la misma visión? El otro día fui al correo a recoger un dinero y la persona que me atendía me pregunta a qué me dedico y yo le dije que me dedico, hago terapia, trabajo atendiendo gente, etc. Y me dice, ¿para qué sirve eso? Para orientar a las personas, para ayudarle con sus problemas, para darles una opción de vida a personas que ven todo oscuro en el camino. Me dice, dice, yo veo Google y con eso estoy listo. La generación Google es una generación horrible, porque la generación Google cree que todo lo que aparece en Internet es verdad. Y no saben que el 75% de lo que aparece en Internet es bulo, es mentira, datos exagerados, información falsa, información parcial, etcétera, etcétera, etcétera. Si no me creen, indaguen. Indaguen en sitios profesionales, indaguen en periódicos no amarillistas, sino en periódicos que tengan una línea editorial correcta, conservadora, que sea capaz de transmitir sin ir a excesos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice el versículo 15, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y ser santo a la manera bíblica no es poner cara de iglesia, ni cara de culto, ni ir a la iglesia y luego pelearse con los vecinos. El llamado a la santidad significa apartarse para vivir en concordancia con los valores y principios que Dios establece. Hay algunos que viven una santidad que a mí me horroriza. Yo le tengo terror a algunos santos de la iglesia, yo le oro al Señor y le aprendí esa oración a un libro de Dwight Nelson que se titula el décimo primer mandamiento o el mandamiento olvidado, que lo olvidamos, en Juan 13:35. Y él dice, Señor, líbrame de los santos. Líbrame de los santos. Y yo oro también así. Porque hay unos santos que le tengo miedo. Porque esos santos no son los santos de los cuales habla la Escritura. La Escritura no habla de exhibir santidad porque somos todos pecadores. La Escritura no habla de que tú te compares con otros porque nadie puede compararse porque todos estamos en la misma situación. La Escritura no habla de que tú mereces menos a otro porque tiene prácticas distintas a las tuyas. No, la santidad tiene que ver estar en conexión con Dios, ser apartado para algo santo, es decir, conectarte con la santidad de Dios. ¿Para qué? Para que por modelamiento, por contagio, tu vida sea distinta. ¿Qué necesitamos hoy? ¿Qué tipo de familias necesitamos hoy? Necesitamos familias que prediquen con su ejemplo. Necesitamos familias que sean iglesia en el lugar donde están. No en el templo, porque en el templo es muy fácil ser cristiano. Basta con poner cara de culto y se acabó. Pero en el día a día, eso es distinto. Porque en el día a día demostramos qué tipo de cristianos somos. Y las familias deberían ser faros que alumbren a sus comunidades en el lugar donde están. Yo varias veces he contado una anécdota de uno de mis vecinos, Julián, que vive al frente de casa, es de origen rumano, y él tenía el hábito de poner música a todo volumen. O sea, tiene todavía el hábito de poner música a todo volumen porque él lo pone hacia su huerta y para escuchar.
Y un día nos ve saliendo a mi esposa y a mí muy arreglados. Íbamos con corbata, no es habitual usar corbata. Y él nos dice, ¿van a algún funeral? No, Julián. ¿Y dónde van? Vamos a la iglesia. Pero si hoy día no hay misa y no hay fiesta, sí, pero nosotros vamos en este día a la iglesia. Y nos gusta ir a la iglesia. ¿Y por qué van tan preparados y tan así? Bueno, porque nos gusta ir bien vestidos a la iglesia. Y no hicimos ningún comentario. Pero a partir de ese día, los días que nosotros reservamos para ir a la iglesia, él no pone música. Y nosotros no le hemos dicho ni una sola palabra. ¿Y por qué lo hace? Porque de alguna manera se da cuenta que sus vecinos son distintos. ¿Cómo predica un cristiano? No predica en forma particular por lo que dice, sino por lo que hace. Porque la santidad no es poner cara de culto, cara de santo y andar con cara amarga, porque es otra cosa que algunos han confundido la santidad con vestir un rostro que finalmente es de miedo. Y eso no tiene nada que ver con santidad. Versículo 17. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Estamos viviendo las horas finales de este mundo, qué duda cabe. Y Él nos está pidiendo, no que vivamos con temor, pero la idea de temor no es con miedo, sino con reverencia. No con reverencia en la iglesia, porque esa es otra tontería que hemos transmitido. La reverencia bíblica tiene que ver con la actitud frente a Dios, con la actitud frente al mandato divino. Y lo que está pidiendo es que tú y yo nos acerquemos y vivamos con Dios en una actitud de alguien que entiende la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios. Más aún, cuando sabemos el tiempo en que estamos viviendo. Versículo 18 nos recuerda algo que nunca deberíamos olvidar. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. La gracia no es gratis. La gracia costó la muerte de Jesucristo. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Vivir con gratitud cada momento, porque entendemos que la gracia tuvo un costo y ese costo lo pagó Jesucristo por cada uno de nosotros, de todos aquellos que aceptan a Jesucristo como Salvador personal. Queridos padres, tu primera misión no es con tus vecinos, no es con tus familiares que viven lejos. Tu primera misión es con tus hijos. Padre y madre unidos juntos para dar a conocer el Evangelio a sus hijos, pero dar a conocer el Evangelio no con ostentación, no con dictadura religiosa, no con autoritarismo, sino con amor, con bondad. Mi esposo y yo ya terminamos nuestra tarea con nuestros hijos y con los que vivieron con nosotros. Y ahora yo veo y me gozo con mi hija y mi yerno. Tenemos 2 nietos. Nuestros 2 nietos nos llenan el corazón. Gio, Angelo Giovanni y Valentina Luceni. Y ellos tienen sus cultitos en las mañanas. Yo los escucho, a veces los acompañamos. Y les leen la escritura a la manera de un niño. Y ven con los niños, les abren la palabra, les van hablando y nos gozamos, mi esposa y yo, porque ellos han tomado la antorcha y la continúan con la siguiente generación. ¿Cuál es tu tarea? Formar a tus hijos, para que tus hijos formen a la generación siguiente. Esa es tu tarea primordial. No con tus vecinos, eso viene después. No con los compañeros de trabajo, porque eso viene después del después. Tu primera tarea es con tu familia. Allí estás llamado a predicar el Evangelio. Lo dijo Jesucristo en Hechos capítulo 1:8. Comienza en Jerusalén y tu Jerusalén es tu casa.
todos los que hemos sido rescatados y entendemos que hemos sido rescatados por Jesucristo, tenemos que transmitir esta visión. Queridos hermanos de Barranquilla que me están escuchando y queridos hermanos de todo el mundo que me están escuchando, no olvides tu misión, no olvides el tiempo que estás viviendo, no olvides compartir el Evangelio con cariño, con bondad. No discutas, porque la religión no se discute, el plan de salvación no se discute. Esto no es para discusión, esto es para transmitir con cariño, con bondad. Ustedes saben, los que me han escuchado tantas veces, que mi heroína espiritual es mi madre. Y mi madre nunca nos dio sermones. Ella nos llevaba a la iglesia, nos invitaba a la iglesia, nos llevaba, al comienzo era obligado porque no teníamos opción, pero a medida que fuimos creciendo era invitación, pero siempre con cariño, siempre con bondad y siempre con contagio, hablándonos con cariño una y otra vez sobre la importancia de Jesucristo y de alabar a Jesucristo. Y lo veíamos en su rostro, lo veíamos en su actitud, en sus oraciones, en su manera de enfocar el día a día. Queridos, tus hijos cuando se vayan de tu casa, es probable que olviden las comidas que comían. Es probable que olviden la cama donde dormían. Yo no me acuerdo en qué cama dormía. Es probable que se olviden de las cosas que había en su casa y yo no me acuerdo. Pero nunca olvido a mi madre orando. Nunca olvido a mi madre hablándonos con bondad del Señor. Nunca olvido a mi madre yendo a la iglesia todos los días del año. Mi madre es miembro hasta el día de hoy de una iglesia bautista y por décadas, casi 30 años, ella fue la encargada de abrir la iglesia en el primer culto que se hace en las mañanas todavía, hoy, ahora lo abre mi hermana, que era el culto de las 7 de la mañana, donde todos los hermanos, antes de irse a sus trabajos, iban a la iglesia a orar. Y mi madre abría todos los días, verano, invierno, hubiera frío, no hubiera frío, fuera Navidad, Año Nuevo, se abre la iglesia para ir a orar. Es una práctica de su iglesia. Ya quisiera que la tuvieran otros. Ahora, ¿cuál es tu iglesia, tu hogar? Que tus hijos escuchen del Señor, que sus hijos entiendan. ¿Qué tienes que hacer? Que tengan inteligencia, enseñarles a pensar, que tengan dominio propio y que pongan su esperanza en el Jesucristo que se va a revelar. Vivimos un tiempo difícil, pero no más difícil que el tiempo que vivió Pedro. Vivimos un tiempo difícil, pero no más difícil que la iglesia del primer siglo. Y tal como en esa iglesia del primer siglo, a la cual Pedro le escribe, el llamado hoy es el mismo. Queridas hermanos, no olviden que la misión parte en tu hogar. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga, que su paz y su bendición esté con nosotros. Si les ha gustado este sermón, no olviden suscribirse al canal e invitar a otros a hacer lo mismo, porque de esa manera podemos transmitir a otros la bendición que hemos recibido. Que Dios les acompañe. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.